Am, Hay algunos teóricos, hay muchos teóricos muy viejos, hay unos teóricos muy actualizados con muchas propuestas muy frescas. La mayoría tienen que ver con la arquitectura o son arquitectos o están especializados directamente con el diseño urbano y el espacio público, pero esa es la idea. Si consultaron las instrucciones de la semana, podrán ver que la idea es nada más responder estas dos preguntas. ¿Cuál es la postura de cada uno de esos teóricos o prácticos que hablan sobre el urbanismo, que versan sobre el urbanismo o que han ejecutado intervenciones urbanas específicamente sobre el espacio público? Y una pregunta que es muy circunstancial es si ustedes logran reconocer algunas de esas posturas o aportaciones en la ciudad en la que viven o ciudades a las que han visitado. No lo coloqué ahí en la pregunta como tal, pero creo que sería interesante abrir el margen de intervención a posibles ciudades que hayan visitado, ya sea del país o fuera del país, inclusive en otro continente, si lo han hecho, para saber si lo han visto, si lo han percibido, o hacer un ejercicio mental de esto, ¿no? Y ya después entraremos con temas un poquito más especializados, pero esa es la cuestión. Y les anexo esta presentación en PowerPoint, pero que está en PDF, donde pues tratamos de versar un poquito sobre una postura muy personal, que es de mi persona, en cuanto al espacio público. Esta presentación es importante para mí porque es la presentación base. Obviamente tiene la mayoría de la información, la volví a actualizar para este año, pero es con la que solicité esta materia, que es seminario de urbanismo. Cuando uno quiere dar una clase para la Facultad de Arquitectura, tienes que hacer un examen que se llama examen de oposición. Y este fue el primer examen, aunque no fue la primera materia que di. Esta materia la di como una semana después. Y esta presentación es la que utilicé, ¿no? Entonces, aquí yo quiero hablar sobre, digo, para que se entienda, voy a hacer una pequeña presentación, voy a exponer puntos para que no piensen que le estoy dando un vistazo rápido, sino voy a presentar. Y déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Muy bien. Y esta presentación va con esta inflexión de el espacio público, la ciudad y la ciudadanía, esos tres factores, ¿no? El concepto general de espacio público como construcción virtual, social y perceptiva, la ciudad como elemento que ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, y la ciudadanía que serían los elementos o actores que le dan motricidad y dinamismo a esta cuestión. Creo que algunos dicen que es la máquina más compleja que ha creado el hombre y la creó precisamente sin intención, que todas las situaciones tan únicas, también tan universales y tan variadas que se presentan en la vida del ser humano, la mayoría tienen lugar en la ciudad y es súper interesante, ¿no? Entonces, abordo varios puntos en esta presentación. Uno de ellos es el espacio de la representación, donde el espacio público tiene como varias intenciones. Una de ellas es brindar identidad a la ciudad. Esta imagen que viene abajo es parte de una serie de imágenes que les dejo más adelante, que si ya revisaron la presentación verán que vienen en mejor calidad. Pero la identidad de una ciudad parte también de la identidad de la ciudadanía, cómo nos identificamos a través de los espacios, de los sitios de aglomeración, comunicación, interacción y recreación también. Y quiero dejar bien en claro que una de las grandes cuestiones que engloban al espacio público es que no es una plaza, no es una plazoleta, no es el Parque Revolución, no es la Álvaro Obregón, no es Forum, no son las Riberas, no es en sí esa condición, sino el espacio público, y viene precisamente dado como un reflejo y representación de una sociedad, viene desde una situación primigenia del ágora y el foro romano.
Estas dos cuestiones del Ágora y el foro, que ya lo han de haber estudiado en algún momento en otra situación cuando han hecho otro tipo de proyectos o cuando han hecho proyecto arquitectónico, vienen de algo que le llamaban el mercado romano, pero el mercado no era precisamente el intercambio de productos por recurso económico, sino eran lugares como extensiones grandes, pero también con lugares cubiertos, ágoras, galerones, gaviones, etcétera. Y en esto se generaban discusiones políticas, filosóficas, interacciones e intercambios en cuestiones anatómicas, médicos, arte, cultura, sociedad, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión. Cuando hablamos de espacio público y ustedes digan, ok, vamos a generar el espacio público, no es para que los niños vayan y jueguen y usen el scooter o ande patinando a alguien o anden besuqueándose a las parejitas. Tiene una inflexión muchísimo más fuerte y busca resolver otras cuestiones. Este es uno de los proyectos, les coloco aquí, está hecho por 3 Deluxe, está en Lituania, esto es de este año, lo recuperé de Arch Daily, lo pueden consultar también por ahí, vienen quiénes son las personas que participan en él. Y sí, este es un proyecto bastante interesante porque juega con cuestiones volumétricas, genera espacios, genera condiciones tanto para estar de manera pasiva como activa, con mutaciones, pero lo interesante de este proyecto es como esta relación que tiene, y esto lo voy a platicar un poquito más adelante, de estos cascos, ¿no? Como los espacios públicos normalmente lo que hacen es funcionar como entes homologadores de espacios que por sí solos no podrían tener una conexión. Dicho sea de otra forma, en el proyecto arquitectónico esto sucede con los vestíbulos. ¿Vale? Los espacios públicos pudieran funcionar perfectamente como una cuestión de vestíbulo, donde unimos cuestiones de proyectos con carácter económico, a lo mejor con proyectos de carácter educacional, pero también con proyectos de carácter comercial o gubernamental, de gobierno y ordenanza pública. Y dan estas condiciones, ¿no? Aquí sí una observación y me llamó mucho la atención porque el proyecto pues, parece tener unas planchas de concreto enormes, no sé si tenga otro tratamiento, pero evidentemente es concreto. Obviamente esto tiene que ver con una condición climatológica de Europa donde se puede dar esta situación. Haces esto. No, más no, es que para no decir que es concreto, concreto a ciencia cierta y puede ser mármol, tal vez un mármol o una cantera limón, porque se parecen mucho, pero gracias ahí, perdón. Pero en Culiacán esto sería muy difícil porque meterle agua a Culiacán es incrementar la humedad relativa, genera condiciones poco favorables y meterle concreto es poco efectivo porque el concreto es muy celoso del calor, lo guarda todo el día y cuando ya empieza a refrescar por convección, quiere decir que empiezan a pasar los aires más frescos por esta parte superior, empiezan a sacarle el calor y lo que hace es que la calle, los pavimentos se siente que hierven, ¿no? Pero en fin, voy a estar metiendo un proyecto entre cada una de las posturas que presento. El espacio público genera identidad colectiva. El colectivo, nosotros en ese momento somos parte de un colectivo, la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus, CU, etcétera. Todas estas condiciones de la identidad colectiva se pueden entender en función de diferentes elementos, cuestiones, condiciones que pueden ser los elementos estructurales del sistema urbano, tanto infraestructura como equipamientos, como mobiliarios, como condiciones de gobernanza, seguridad, desplazamientos, movilidad, etcétera. Una cuestión también súper importante que viene e impacta directo al espacio público son las dimensiones socioculturales, que de ellas podemos entender el tipo de ciudad, pero también la identidad y la relación que esa comunidad, nosotros, miembros del colectivo, tenemos para con nuestro sector. El espacio público definitivamente es una evidencia de la motricidad y el dinamismo o la dinámica de una ciudad. El espacio público funciona por quien lo utiliza, por sí solo no es nada. Es igual
que el espacio arquitectónico. Una casa sola, un edificio solo, un hospital solo no cumple ninguna función, por lo tanto es un proyecto que no funciona. Y el espacio público da esas características, es lo que permite la motricidad, interacciones. No quiere decir que vas de punto A a punto B, sino lo importante del espacio público es lo que sucede de A a B y la calidad de lo que sucede entre esos dos puntos, o tres o cuatro, que se llaman transectos en un vocablo más aplicado a lo urbano, ¿no? Y esto va de la transformación espacial y una identificación que el ciudadano de manera simbólica le da a su ciudad y al espacio público. Este es un proyecto que está en China, que tiene que ver más con una cuestión privada, pero me pareció interesante colocarlo. Esto es del 2019 porque presenta una postura de no, y va a lo mismo que mencionaba al principio, el espacio público no precisamente es una plaza, un zócalo, una plazuela Obregón, sino pueden ser espacios que por paradigmas pensaríamos que están a nivel de calle, que están con ciertas condiciones, pero este proyecto claramente nos dice, quítate que ahí te voy, y te digo, puede los espacios arquitectónicos incluir dentro de sí y sobre sí y debajo de sí espacios públicos que generan condiciones de unificación, que esto es muy claro lo que trata de plasmar, que son estos ejes rectores y las uniones que tratan de presentarnos por este proyecto. Esa es mi lectura, ¿no? No hay nada más que apreciación de lo que estéticamente estamos viendo. Estas condiciones de rampas donde podemos ver aquí se pueden dar diferentes condiciones y sobre todo esta teoría de la concatenación visual arquitectónica aplica bien interesante aquí. Mucho de ponerles los proyectos tiene que ver con que si igual están haciendo proyecto arquitectónico, están en séptimo semestre, están llevando algo de diseño. Si algo de esto, de lo que vean, les puede inspirar, les puede servir como modelo análogo, la presentación está ahí para ustedes y también para que les sirva como un poquito para generar discursos, ¿no? Y otra cosa interesante que tiene este proyecto es cómo se mantiene, cómo no peleó con este rollo del skyline, que el skyline es esta postura o esta lectura de lo urbano que cuando lleven conservación del patrimonio se llaman las líneas de cielo o el skyline, que es la lectura que le da el usuario desde esta sección hacia cómo se rompe el horizonte. Entonces, este horizonte está roto completamente por estos edificios de numerosos pisos, pero aquí intenta el proyecto un poco ser más sobrio, ser un poquito más concienzudo y rebajar un poco su escala y volverla más humana. ¿Vale? Tiene unos tratamientos ahí interesantes de madera en las fachadas, el acristalamiento súper interesante para aligerar y esta invitación, no tengo control, no hay forma en la que yo te diga no puedes entrar, qué es lo que pasa en las riberas, qué es lo que pasa en Forum, o sea, tú pásale, apropiate, identifícate con el espacio. Ahora caemos con un poquito de queja, esto es crítica porque cuando presenté este examen definitivamente andaba súper anarcopunk de quejarme del mundo y todos están mal y el capitalismo es la caída del sistema humano, etcétera, ¿no? Entonces investigué mucho y llegué con estos teóricos que desmoronaron o hicieron mucho daño a la parte urbana y a la parte de ciudad y sobre todo a la parte humana y de ciudadanía, pero tenían algunas posturas que de repente pueden ser válidas y sobre todo que permanecieron a lo largo de los años como esencia básica de lo que sucedía en el urbanismo, porque el urbanismo tiene una cuestión directamente ligada con lo económico y más en Estados Unidos, que ahorita vamos a hablar de la Escuela Ecológica de Chicago. Entonces, George Simmel en el 900 habla de la metrópolis y la vida mental y nos dice algo bien, bien concreto, que son las interacciones que se despliegan entre el individuo y la sociedad y el aislamiento del espacio. Quiere decir, este brother habla de algo que es muy similar a lo que hacía o lo que contemplaba Le Corbusier. Le Corbusier hablaba de estas teorías de sistemas
donde por zonificaciones necesitamos separar las funciones de la sociedad y por lo tanto segregarlos tanto por horarios como por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Entonces, brother George Simmel y también como Ferdinand Tunis hablan más o menos de lo mismo, donde el espacio público te lo voy a dar yo como diseñador y yo te voy a decir dónde tú puedes recrearte, esparcirte, interactuar y generar ciudad. Este es uno de los grandes problemas y lo que hacían es que estos elementos los articulaban por medio de vialidades. Y este tipo de ciudades o estas posturas tienen algo que se llaman autosincrasia. Lo primordial es que el automóvil pueda desarrollar. Ustedes sabrán, han escuchado en algún momento, y si no, pues está aquí su servidor para comentárselos. Uno de los grandes detonantes para la economía mundial es el recurso, los recursos de hidrocarburos, gasolinas, petróleos, aceites, etcétera. Crea. Para que tenga sustento la creación de ese tipo de hidrocarburos necesitas tener una demanda, el gasto recurrente de esos productos. ¿Cuál es el que en su mayoría gasta? La utilización del automóvil, el automóvil privado, que es por combustión interna, lleva gasolina, lleva aceites, lleva diésel, etcétera. Entonces, para que la economía despuntara después de aquella revolución industrial que vino en el proceso fordiano, donde Henry Ford creó las líneas de producción y después viene a dar con su fábrica de carritos, que pues casi nadie conoce, los carros Ford o los autos Ford, nacidos ¿para qué? No me acuerdo cómo es el eslogan, pero Ford, nacidos fuertes, perdón. Y vienen impulsando porque tienen depreciaciones en el 40, tienen la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptimas guerras que hicieron, Vietnam, y tienen la Guerra Fría, entonces se les cae la economía constantemente porque el recurso que generan lo mandan a armamentismo. No estoy hablando de cuestiones más que lo que es, ¿no? No me estoy quejando de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que que todo se vuelva económico, que todo vuelva al proceso de consumo, acaparación, que es el proceso capitalista? La ciudad vamos condicionándola desde esta parte. Y hablamos de esto de la Escuela Ecológica de Chicago, donde nos hablan que del desarrollo urbano concebido, está concebido desde la adaptación del humano al entorno. Quiere decir, yo me tengo que fregar y lo que tú digas, yo en esos pequeños metros cuadrados, en esas planchitas de concreto, en esas bancas que son cero antropométricas y ergonométricas, yo me acomodo. No te preocupes, gobierno, dame lo que tú quieras, diseñador, decídelo. Hay una imagen bien padre de un proyecto para Francia, de Le Corbusier, que obviamente se cayó ese proyecto, se desbarató porque Le Corbusier estaba ensimismado en su propia idea, y esta imagen es una mano sobre una gran maqueta de un plan maestro, y es la mano aterradora del diseñador, y esto es un comentario para que todos lo tomen a consideración. Cuando estamos diseñando, tenemos la mano así, y vemos el proyecto desde arriba, y tenemos el control sobre todo, y somos omnipotentes, omnipresentes y omnisapientes de ese proyecto. Y todo lo que va a suceder ahí lo vemos y sabemos que hay un programa arquitectónico, que hay un usuario, que hay usuarios e interacciones, pero todos se vuelven pequeñitos y ellos se tienen que acomodar a lo que yo digo. Y si yo digo que la cocina va así, así se friegan y toda la vida va a ser así, si no, inviértale lana y cambiamos. O sea, hay un problema muy grande donde tú te tienes que ser tanto diseñador como usuario. ¿Vale? Entonces es bien importante para evitar estas cuestiones de la Escuela Ecológica de Chicago. Luis Wirth habla del urbanismo como forma de vida, pero ya empieza a darle como este giro y, ok, la ciudad tiene mucha importancia, este brother se desprende un poco, ya empieza como con Henry Hitchcock, con Philip Johnson, a hablar de vamos cambiando estas ideas y vamos tratando de generar mejor y más ciudad, que de hecho aquí con estos empieza Frank Lloyd Wright, que fue uno de los grandes teóricos
y sobre todo prácticos del urbanismo moderno en Estados Unidos. Es más, me atrevo a decir que tiene mejor urbanismo que arquitectura. Y su arquitectura, claro que era bastante interesante, pero hay muchísimo mejor urbanismo. Frank Lloyd Wright, si leyeran o llegasen a conseguir un libro que se llama Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos de Josep María Montaner, en la videollamada va a estar, luego lo consultan cuando buscan el minuto en el que lo digo y ahí lo pueden buscar a ver si lo encuentran. Se presentan muchos proyectos de Wright y es él, este brother, iba a decir, como si, faltándole al respeto, él creó algo o entendió algo que se llaman los diseños o los sistemas por MATS, que son como es de un entorno urbano, pero rural, Wright viene de campo y le gustaba mucho hacer esto. Entonces él empieza a ver como estos sistemas de ordenamiento que se generan en las parcelas y empieza a teorizar un poco sobre lo que podría suceder si en las ciudades trajéramos estos ordenamientos orgánicos y los empezamos a articular por medio de los sistemas de riego, que en su caso serían los sistemas de vialidades peatonales y automovilísticos. Y bueno, pueden profundizar más sobre ello. Y también está Harvey en el 73, donde dice, vamos a hacer la reestructuración del espacio en un aspecto, entendiendo el espacio como algo creado, resultado del proceso económico capitalista, que es lo que les digo. Harvey, Bird, ya empiezan con esta idea de, ok, la regamos, ¿qué tal si podemos darle la vuelta un poquito a los males que hicimos y desechamos? Aquí, ellos se quejaban específicamente, o sea, les doy un ejemplo, del edificio Seagram de Mies van der Rohe, y o es el edificio Sears, creo, déjenme ver porque no me quiero equivocar. Edificio Seagram. El Seagram es de Mies. Es el Seagram, ¿verdad? De Mies van der Rohe. Sí, el Seagram, no, es de Philip Johnson. Aquí lo estoy leyendo. Es de Philip Johnson y el edificio Sears, o la torre Sears, o Sears, como le dicen ahí algunos. Ok, no es de Bruce Graham, edificio Mies. No, es de Philip Johnson. Es el Seagram Building, es ok, pero ¿por qué? Ok, en colaboración con Philip Johnson. Fue Mies van der Rohe y sí, Philip Johnson. Muy bien, muy bien. Hay que aclarar, no hay que quedarse con la duda. Entonces, ellos se quejaban mucho de esta cuestión del Seagram porque, es un ejemplo, por las plazas que generaban ellos y Mies van der Rohe, han de ustedes de saber, ya después de quitarle lo romántico que tiene de una buena arquitectura y todo este rollo, tiene una cuestión bien interesante de que era súper borracho, tenía muy mal carácter y era súper déspota. Entonces, eso se refleja en la arquitectura y en cómo estas grandes planchas que estoy buscando a la vez que hablo, alguna fotografía que me ayude a expresarles esto, una plancha insípida donde pues te sientas y todos hemos visto, si alguien ha visto The Office, hay una, no sé si alguien ubique la serie The Office o The Devil Wears Prada, la película, hay creo que Hitch, esta de Will Smith, hay escenas que pasan por el edificio Seagram y es muy común ver que los neoyorquinos se sientan a comerse su sándwich, su Subway, en pequeñas como guarniciones ahí cerca del Seagram o en el Seagram, pero eso no es espacio público y este brother era como que pues órale, le entendiste que a lo mejor te podías sentar ahí, pero eso es apropiación, pero no es generar condiciones para que la comunidad genere condiciones de interacción, ¿no? Entonces va como en ese sentido. Y aquí les pongo un proyecto en Calgary, que este es más que nada como urbanismo táctico, que eso lo vamos a ver como en una semana. Urbanismo táctico, es bien interesante, está chulo. Y estos recuperan un estacionamiento que estaba dejado ahí al deterioro y lo utilizan para generar estas interlocuciones entre los diferentes sectores que estaban aislados, comunicarlos y generar espacios de interacción. Y obviamente los canadienses son como se supone que es el pueblo más amable que existe en el mundo,
y son aparte súper buen rollo, súper abiertos, con políticas súper liberales, bien inclusivos y generan estos tratamientos en pisos, algunos mobiliarios poco ortodoxos que pueden ser removidos, que no son invasivos. Y me gusta porque todo esto que está aquí es identidad del espacio. Esto habla de identidad del proyecto, de un despacho que obviamente tuvo un trabajo gráfico y de identidad por detrás. Esto es diseño gráfico al 100%, y estos tratamientos en colores que van generando como todo lleva una misma paleta, todo habla en el mismo sentido, se generan esas condiciones. Obviamente se ve que este espacio se utiliza mucho más como para deporte al aire libre, calistenia, CrossFit, etcétera. Y está bien interesante. Y lo que les decía, que este tipo de proyectos, si no estuviera este sector aquí, pues la interacción se vería interrumpida y a lo mejor se vería sesgada por algún usuario no deseado, o a lo mejor por el vehículo que pudiera estar aquí en esta sección, pero está padre. Y este master plan me gusta mucho porque sí se alcanza a notar lo que era el estacionamiento con anterioridad, pero estas cuestiones de espacios, estas pequeñas rutas que puedes seguir como para hacer algunos pequeños trails o cursos ¿cómo se llaman? Como rutas de entrenamiento. No sé, yo la verdad no soy una persona de gimnasio, ustedes me han visto, estoy panzón, entonces es algo de que yo veo que la gente fit hace, y hace como caminitos para hacer ejercicio. Y ya cerrando con esto, pues hablamos de la contemporaneidad de la ciudad, que es algo de lo que como queja y también nuevas aportaciones, ¿no? La ciudad hoy en día, Culiacán es un ejemplo donde podemos encontrar que ciertas condiciones de los sistemas estructurales, estructura en cuanto a dónde está cada cosa, ¿no? Zonificaciones, etcétera, sistemas formales, cuál es la estética de la ciudad, y sistemas de gobernanza y ordenanza, pues que han generado estas situaciones de disolución, fragmentación y privatización del espacio. Afortunadamente tenemos algunos sectores o bastantes áreas de espacio público. El Parque de las Riberas es genial, es uno de los ejemplos que a mí más me gustan para hablar de esta cuestión de no privatizar el espacio público y donde todos nos sentimos bienvenidos. Yo no creo que haya uno de ustedes que haya ido a las Riberas y que diga, yo no pertenezco aquí, esto me van a correr de aquí, ahorita alguien va a venir y me va a decir que no me siente en tal mesa, que no me suba a tal juego, que no haga tal cosa. Hay cosas que no puede uno hacer, que no debe hacer por una cuestión moral, social, que lo tenemos que respetar. Pero hay espacios que no lo generan, lamentablemente. Por decir, el jardín botánico, aunque lo cobren y lo hayan privatizado de alguna forma, yo lo sigo sintiendo como parte de mi casa, me encanta ir, pero pues ya entraron como en este proceso de privatización, y de repente sí es como un poquito segregante, sectores como, digo, botánico. La parte de adentro del botánico es para un sector de la sociedad que de repente, voy a ser muy arcaico en mis palabras, ¿no? Se fresea mucho, se pone muy Catrín, y son las señoras y señores y jóvenes y muchachas y muchachos que van y hacen yoga, y que es una gran actividad física, pero de repente es como muy segregante porque la practican en su mayoría personas de otro nivel socioeconómico, sin entrar más a detalle. Y bueno, hablamos también de cómo la ciudad se presenta como espacios de uso colectivo, de apropiación ciudadana, ya en una nueva cuestión, ¿no? Ok, no me diste las condiciones, no me diste los espacios, pero yo encontré un huequito y de ahí me empiezo a agarrar y empiezo a, a retomar lo que queremos como sociedad, que es unirnos, estar interactuando. Y aparte, Culiacán es muy normal que se den estas cuestiones de a lo mejor no nos abrazamos como tal, pero estamos siempre en comunicación, estamos ahí bien, ¿qué onda? Nos saludamos, es algo bien natural de Culiacán, que pases por el carro, pases caminando y ¿qué rollo? Ya quedó. Ese pequeñas frases como muletillas hablan de una cuestión bien interesante, y eso tiene que ver con espacio, con ciudad, inclusive con arquitectura. Al perderse como unidad la ciudad, se pierde la identidad,
se me fue el rollo porque volteé a ver contemporaneidad. Al perderse la ciudad como unidad, se pierde la identidad de esa comunidad y se empiezan a desfragmentar las mismas, ¿no? El espacio público es un espacio físico, pero también simbólico y social que cada uno puede apropiar. Y el espacio público ahora en una nueva condición, en una nueva teoría, responde afortunadamente ya a ordenamiento y zonificación mucho más concienzuda, con un sentido o un carácter que va hacia las redensificaciones, hacia las mejoras, hacia el fomento al comercio, turismo, recreación, etcétera, y trata o está tratando, y hay un urbanismo nuevo que se quiere generar en Culiacán y en otras ciudades, por parte de Mapacín, por parte de Implan, que obviamente esto tuvo mucho que ver el doctor Juan Carlos Rojo Carrascal cuando estuvo allá, Luis Ángel Suárez cuando estuvo acá en Mapacín o está en Mapacín, todos los chavos que salieron de diseño urbano y del paisaje que están trabajando directamente ahí y están haciendo como estas interacciones, ¿no? Porque esto es algo de lo que ellos platican muy seguido, el espacio público. Y bueno, ya me cansé un poquito y no creo terminar con la presentación, pero ya de aquí yo ya terminé con mis posturas, simplemente son modelos análogos, proyectos, esto es de Medellín, un espacio conmemorativo bien interesante, revísenlos, platíquenlos, véanlos, utilícenlos como modelos análogos para cualquier intervención que quieran hacer. Viene todo esto de aquí ya es la presentación vieja que yo utilicé en el examen, por eso la calidad de las imágenes que utilizo aquí es muy diferente a la calidad de las imágenes que utilizo acá. Por eso siempre me quejo mucho y les digo, si van a hacer una presentación y le van a poner imágenes, texto que diga campo ampliado, full layout y la mejor calidad posible, porque yo aquí pues le gerré un poco y tengo malas calidades, píxeles rotos y aquí también no le hago justicia a este gran proyecto de Jan Gehl, que es otro teórico práctico muy bueno del urbanismo moderno. Y bueno, esa sería mi aportación, Arquis. Descartar. Y abro el foro para que ustedes, si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, aprovecho para decirles que sus calificaciones ya están en el sistema. Siempre han estado, ¿no? Pero están en esta parte de corte académico, ahí las pueden consultar. Creo que no me faltaba ninguna por revisar, pero de todos modos, cada semana que reviso las actividades nuevas, me regreso a revisar todas las demás para ver si no se me quedó alguien desbalagado. Entonces, Arquis, si no hay opiniones o algo, los escucho, y si no, pues podemos pasar a descansar porque ya es tardecito y ya andamos cansaditos. Tengo otra reunión todavía de maestría ahorita en una hora. Entonces, no sé si los escucho o se entendió, se comprendió más o menos algo de lo que les dije. Yo sé que hablo rápido y de repente ando teniendo problemas de internet. No dijo nada de hacer. Sí, ya lo expliqué, de hecho, al principio. Ya cómo era la tarea, ahí están las instrucciones, hay que leerlas. Es un foro, hay que responder dos preguntas generadoras que están aquí. ¿Cuál es su postura ante el urbanismo? De 3 personajes, 3 teóricos o prácticos del urbanismo. No pueden utilizar a los que yo utilicé de los que están, bueno, utilicen de los que me quejé también, o sea, pueden utilizar a Simmel, a Harvey, a Hitchcock, pero pues bueno. Y la otra pregunta es, ¿reconoces algunas de sus posturas en la forma en que se vive o percibe la ciudad en 2020? Contestan esas 2 preguntas, utilizan las referencias ZAPA en dado caso de necesitarlas, retroalimentan a los compañeros, lo envían y listo. Va. Ok, muy bien, Arquis. Bueno, pues no de nada, Pardo, y gracias ahí por el feedback, Otmar. Arquis, les deseo buena noche, buena tarde, échense una cenita rica, descansen, pórtense bien. Y nos vemos la siguiente semana, la misma, ahora sí, a las 4 de la tarde, a la hora que nos toca, a las 4, no, a las 5, a las 5 de la tarde normalito, y pues pendientes. Estén bien, saludos, y ahorita en un ratito más les subo la videollamada para que la puedan consultar en dado caso que se les haya pasado algo. Dejo de grabar.